Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar una historia de traición que, la verdad, supera cualquier guión de película. Porque lo que pasó en Venezuela este 3 de enero no fue solo un movimiento militar. No, fue el resultado de un pacto secreto que se venía cocinando a espaldas de Nicolás Maduro y por su gente de más confianza. Así que vamos a ver los detalles de cómo se gestó todo esto. Miren, los eventos que llevaron a la captura de Maduro no fueron para nada una casualidad. Fueron más bien el clímax de una conspiración planeada con muchísimo cuidado. Una donde la lealtad, pues, se vendió al mejor postor y el poder cambió de manos en las sombras, mucho antes de que sonara un solo disparo. Todo esto se fue desarrollando a lo largo de varios meses que fueron clave. Empezó con una propuesta muy sigilosa en abril, de ahí escaló a un plan bastante más arriesgado en septiembre y finalmente culminó con la operación militar de enero que selló el destino de Maduro. Vamos a ver cómo se fue construyendo este camino paso a paso. Mientras el mundo veía un régimen que parecía un bloque unificado, monolítico, puertas adentro se estaba tejiendo el final de la era de Nicolás Maduro. Sus aliados más cercanos, fíjense, ya estaban moviendo las piezas del ajedrez para asegurar su propia supervivencia, incluso si eso significaba sacrificar a su líder. El primer movimiento, el primer jaque, ocurrió en abril de 2025. Los hermanos Rodríguez contactaron a Washington con una oferta muy concreta. Una transición donde el chavismo seguía en el poder, pero con Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia. Y a cambio de que Estados Unidos retirara los cargos contra la cúpula, ellos, le abrían las puertas del petróleo venezolano a las empresas norteamericanas. Y aquí es donde la historia se pone de película. La profundidad del engaño es tremenda. Maduro sabía que había conversaciones, sí, pero él estaba convencido de que su círculo de confianza estaba negociando su salvoconducto, su seguridad. Nunca, pero nunca, se imaginó que lo que realmente estaban poniendo sobre la mesa era su propio reemplazo. Con ese primer plan sobre la mesa, las negociaciones avanzaron a una fase mucho más, digamos, final y concreta. Aquí es donde la traición se consolidó y pasó de ser una idea a ser un plan de acción definitivo. Para septiembre, la oferta se volvió todavía más audaz. Ya no se trataba solo de sacar a Maduro, sino de exiliarlo. Delcy tomaría el control total con el respaldo de militares clave y se aseguraron de dejar algo pero muy en claro a Washington. La líder opositora María Corina Machado no iba a formar parte de ninguna ecuación. Lo que querían era una continuidad administrada, no un cambio real de sistema. El momento decisivo, el que lo cambió todo, llegó en una conversación entre Delcy Rodríguez y el secretario de Estado Marco Rubio. Según reveló el propio presidente Trump, la frase que selló el acuerdo fue así de directa y contundente: haremos lo que necesiten. Con esas simples palabras, el pacto de pragmatismo crudo quedó totalmente cerrado. Y esto explica por qué la Operación Resolución Absoluta fue tan precisa, casi quirúrgica. Las fuerzas especiales estadounidenses sacaron a Maduro de Fuerte Tiuna en apenas 40 minutos. ¿Por qué tan rápido? Porque no hubo una resistencia real de la cúpula chavista. El trato ya estaba hecho. No estaban defendiendo un presidente, estaban ejecutando un acuerdo. Ahora, para legalizar la transición, el Tribunal Supremo de Justicia hizo una jugada maestra. En lugar de declarar una falta absoluta que habría forzado a llamar a nuevas elecciones, declararon una falta temporal. Esto permitió que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada, evitando así que el pueblo venezolano pudiera elegir a alguien que estuviera fuera de este pacto. Entonces, aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué no apoyar a la oposición que de hecho ganó las elecciones de 2024? Bueno, la respuesta de la administración Trump fue fría y directa. Descartaron a María Corina Machado, argumentando que no tenía ni el respeto ni el apoyo dentro del país. O sea, que no tenía el control real. Prefirieron negociar con Delcy, alguien que ya conoce la estructura del Estado. Y lo más importante, que estaba dispuesta a ceder el control del petróleo de inmediato. Pero, mientras estos pactos de poder se sellaban en oficinas con aire acondicionado, la realidad en las calles de Venezuela contaba una historia mucho más oscura. Una que convenientemente fue ignorada en el acuerdo. Un informe de la misión de la ONU documentó la brutal campaña de represión que estaba ocurriendo exactamente al mismo tiempo. Para que nos hagamos una idea, solo entre junio y agosto de 2025, justo el mismo periodo en que se intensificaban las negociaciones secretas, el informe de la ONU registró por lo menos 61 detenciones arbitrarias, 43 hombres y 18 mujeres como parte de un claro repunte en la acción represiva del Estado. Y los métodos eran de verdad aterradores. El informe detalla arrestos violentos por parte de individuos encapuchados, en vehículos sin placas, el uso de centros clandestinos, meses de incomunicación, desapariciones forzadas y el uso sistemático de la tortura, incluyendo descargas eléctricas para obtener confesiones o simplemente como castigo.
El costo humano de toda esta represión queda personificado en casos como el de Lucas Hunter. Este ciudadano franco-estadounidense sufrió una de las desapariciones forzadas más largas documentadas en ese periodo, un recordatorio muy sombrío de lo que estaba pasando mientras el poder se negociaba en secreto. Muy bien, pasemos ahora a ver cómo se ve el panorama después de que pasó la tormenta. Con el pacto ya ejecutado, Venezuela enfrenta una nueva y, la verdad, muy tensa realidad. El contraste actual es impactante. Hoy, Delcy Rodríguez preside consejos de ministros en Caracas, respaldada públicamente por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Nicolás Maduro se declara prisionero de guerra ante un tribunal de Manhattan. O sea, el poder cambió de manos de una forma absoluta. Sin embargo, el poder que ahora tiene Delcy viene con una advertencia letal desde Washington. El presidente Trump ya lo dejó clarísimo. Su permanencia en el poder depende de que cumpla con los intereses de Estados Unidos. Si no hace lo correcto, dijo, terminará peor que Maduro. Es, en el fondo, una alianza basada en la conveniencia, no en la confianza. Y esto nos deja con la pregunta final. La situación se parece un poco a una tripulación que entrega a su capitán para que los dueños del mar les permitan seguir navegando. Maduro ya es historia en una celda, pero Venezuela ahora enfrenta una era donde las decisiones parecen tomarse más en Washington que en Caracas. ¿Será este el comienzo de una verdadera paz? ¿O es simplemente un cambio de dueño para el recurso más valioso del país?